Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es José Palomino y estamos aquí, hermanos, nuevamente analizando todos estos puntos que ya empezó nuestro director Amadeo Broncano acerca de este alejamiento que está teniendo la central de la AEMIMPU acerca de todo lo enseñado por nuestro maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal, y que hoy en día vemos en publicaciones a través del Facebook de hermanos que se están apegando mucho a lo que es el mesianismo o a los caraítas, que están inclinándose más al calendario lunar, cuando Dios nos da los astros como el sol, principalmente para el control de los años. Bueno, hermanos, ¿qué podemos decir? En el programa Trabajemos con Amor, siempre hemos enseñado de lo que el maestro habla, porque el maestro fue instruido por el Espíritu Santo, y siempre hemos leído su transcripción para no tergiversar, para no cometer algún error al hablar, porque las palabras del maestro son las mismas palabras del Espíritu Santo. El espíritu de Ezequiel que mueve la gente, esa carne, es otro. El Espíritu Santo es otro. Es de Dios, divino. Es divino. Claro. Él viene al Señor, habla, el Espíritu Santo le habla. Ahora, el Espíritu no solamente habla, sino que el Espíritu Santo está en mi corazón. Está en su corazón. Claro. Que es lo que nos tiene a nosotros aquí hablando con ustedes. Claro. Y ley se reparte para todos. Entonces no podemos nosotros ser sobreintérpretes. Ya hemos hablado acerca de un texto bíblico que el Espíritu Santo a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo habla y que dice: llegará la hora, y ahora es cuando ya Él ya no hablará a través de parábolas, ya no va a hablar ni de parábolas, va a hablar todo en claro. Pero ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo tiene, como se dice, ese orgullo de querer ser más que el maestro. Le toman a poco la enseñanza del maestro y ellos tratan de ser, como se dice, maestros de sí mismos. Hoy en día se inclinan al mesianismo, a estos hermanos que exponen, predican, enseñan con la cabellera tapada, y eso no nos enseñó nuestro maestro. Para eso justamente Dios da el velo a la varona o mujer, para que se tapen el cabello, porque no es recomendable que la mujer profetice o predique con el cabello descubierto. ¿Por qué? Por faltar el respeto a los ángeles de Dios, que son los varones. El varón sí puede estar con el cabello ¿cómo se dice? No cubierto, descubierto prácticamente, y suelto la cabellera, con la barba crecida. Pero hoy día el pueblo se está inclinando a escuchar enseñanzas de hombres prácticamente con el cabello recortado, con la barba crecida y tapado de encima. Creo que se tapan su vergüenza por haberse cortado el cabello, se tapan con un trapo. Pero eso no enseñó nuestro maestro. ¿Qué nos enseñó nuestro maestro? ¿Qué nos enseñó también el apóstol Pablo? Dice así, Primera de Corintios, capítulo 1, versos, vamos a leer. Dice, verso 4, dice: todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza afrenta su cabeza. Bien claro dice, si se rayase, es decir, la mujer si no se cubre el cabello para orar o profetizar, que mejor que se corte. ¿Qué más dice? Porque si la mujer no se cubre, trasquílese también. Y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raerse, entonces cúbrase. A la mujer le recomienda cubrirse, mas al varón no. El varón tiene que dejarse crecer la cabellera. Ese es el voto del nazareo o el nazariato. Entonces el varón debe dejarse crecer la cabellera, es criar la cabellera, pero cuando ora o profetiza, descubrirse, tiene que estar descubierto y no amarrado tampoco. Nuestro maestro, en un testimonio, él habla y dice: cuando está amarrado su cabello, él no puede estudiar, no puede entender porque no hay antena con Dios. Pero cuando se suelta el cabello, ahí sí. Y también cuando está con la gorra puesta, tiene que sacarse la gorra y
exponer, orar o profetizar. Eso es lo que nos enseña el maestro. Para eso somos llamados. Nosotros somos israelitas. No somos caraítas. No somos mesiánicos. Somos israelitas. El pueblo de Dios es la congregación de Israel. Un líder, Ezequiel Ataucusi Gamonal, con la firma en las láminas de la vida, ¿qué nos dice? Nos dice, no se cubran la cabellera, déjense crecer, pero no se cubra. La mujer o varona, ella sí tiene que cubrirse. Ya ven, hermanos, ¿qué estamos haciendo hoy en día? Nos estamos torciendo. Está bien, nuestro maestro nos aconsejó, lean los libros judaicos, lean los libros hebreos. ¿Pero para qué, hermanos? ¿Para qué? Para ver puntos específicos e importantes, no todo, porque sabemos que los judíos aumentaron más cosas a la ley de Dios, pero nosotros tenemos que ver las cosas importantes. Por ejemplo, un ejemplo nada más, la luna nueva. ¿Cómo se celebra? ¿Se celebra acaso cuando la luna es negra, cuando no se ve en el cielo? Estamos perdidos porque no vamos a ver nada. ¿Qué hacían los antiguos? Vayan, lean los libros hebreos. Dice, el primer avistamiento, el halo, la luz, cuando se vea, se inicia la luna nueva. Eso tenemos que, ¿cómo se dice? Asimilar. ¿Para qué? Para poder hacer una adoración perfecta a Dios. Pero no nos vamos a ir, hermanos, allá y también empaparnos de sus costumbres. Como dijo nuestro hermano Amadeo. Dicen hoy en día que por ejemplo, las fiestas o el primer día del año, como dice también, dice, es pasando el equinoccio en la primera luna, y desde la primera luna nueva, que es el que cayó 7 o 8 creo, de ahí 14 días ya lo están poniendo al día 20 de abril, o sea, prácticamente es una semana más, hermanos. Nos estamos prácticamente alejando de la fecha real de las Pascuas. Nueva determina el inicio de los meses. ¿Se dan cuenta? Nuestro maestro, hermanos, hermana, que usted me está escuchando, nos dice, lean los libros hebreos o judaicos para confirmar lo que Él nos enseñó. Si Él nos mostró una cosa, tenemos que leer y buscar, profundizar lo que nos enseñó, pero ¿cómo se dice? Confirmando todas las enseñanzas del maestro. No sé si quedarme aquí por estar haciendo propaganda lo que dicen que primero la luna nueva, el día de la ley. En este caso, entiendo lo que hablaron. Están continuamente sobre presencia y están regresando la. El maestro no mintió, hermanos, porque si usted dice que el maestro mintió, entonces está llamando usted mentiroso al Espíritu Santo. Y eso no es así. Eso es lo que nosotros tratamos sin fines de lucro, sábado tras sábado, o publicación tras publicación en el Facebook, dar a conocer a usted. ¿Para qué? Para que se aleje de toda ese engaño que muchos hermanos hoy en día lo están haciendo y están extraviando a muchos, en especial a los nuevos. Eso tenemos que ver. Por eso esa es nuestra responsabilidad aquí en este pequeño grupo, tomando siempre las enseñanzas de nuestro maestro. ¿Qué nos dice? Ahora voy a tomar el punto en que nos habla este hermano Iván Martínez, caraíta, es un caraíta, igual Javier Palacios, es un mesiánico. Vamos a escuchar este extracto del video, escuchar el audio de este video también, para ver lo que nos habla acerca de, por ejemplo, que es importante, cuando hizo el servicio Zacarías, que es fue el padre de Juan el Bautista, y cuando nació Juan el Bautista, según estas personas. Vamos a ir al video. Pues evidentemente, el calendario caraíta, que es el que nosotros tomamos como referencia en algún sentido,
va a tener una diferencia de unos días, por supuesto, ¿sí? De días, un día o 2 días de diferencia, pero bueno, podemos tomarnos la libertad de tomar este calendario como una referencia específicamente para saber cómo era la división de los sacerdotes en las diferentes semanas, ¿sí? Me voy a ir aquí a esta primera semana, ¿de acuerdo? Dice entonces, la primera orden sacerdotal se da en la semana 1, la segunda en la 2, pero la tercera, como vemos aquí, amados hermanos, es la semana de Pesaj. Pesaj se celebra del 15 de Aviv, o en el nombre rabínico Nisan, del 15 al 21, y tenemos aquí que todos participan, todas las órdenes participan. Luego, en la semana siguiente, sería la orden 3, ¿de acuerdo? Vamos bien hasta aquí. ¿Han escuchado a estos hermanos de otras denominaciones? ¿Qué nos dicen? Nos dicen los dos a viva voz de que el servicio de los sacerdotes empezó en abril. De ahí empiezan el conteo ellos. Pero ¿por qué es importante saber el conteo o el turno de los sacerdotes? Primeramente vamos al libro de Lucas, al capítulo 1. ¿Por qué es importante? Miren, capítulo 1, verso 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías. Suerte quiere decir, hermanos, de la familia de Abías, de la descendencia de Abías. Abías era un sacerdote antiguo en la época del rey David, porque en esa época es cuando se hace el sorteo. Ahí se hace el sorteo, pero ahora dice, de la llamado Zacarías de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Ella es la madre, ellos son los padres prácticamente de Juan el Bautista. Tenemos que saber primeramente qué mes hacía el servicio Zacarías, que era de la familia de Abías, de la suerte de Abías, como lo dice aquí. Vamos a ver primeramente, vamos al Antiguo Testamento, al libro de Primera de Crónicas, al capítulo 24, y dice así, versículo 3, dice: y David los repartió, es decir, el rey David dice, los repartió siendo Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, por sus turnos en su ministerio. ¿Quién es Sadoc y quién es Ahimelech? Bueno, perdón, Sadoc es de los hijos de Eleazar. ¿Quién es Eleazar? Y Ahimelech es de los hijos de Itamar. ¿Quién es Eleazar y quién es Itamar? Según el capítulo 24, versículo 1 dice que son los hijos de Aarón. Y Aarón tuvo 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y dice en la 2, dice, mas Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar tuvieron el sacerdocio. O sea, a través de estos 2 hijos, que a su vez tuvieron a Sadoc y a Ahimelech, se repartieron todos los, como se dice, en grupos de 2 sacerdotes por cada mes el servicio en el templo. Y fue el sorteo, hermanos. Fue el sorteo para ver cuál era los turnos, cómo se iban a dar. Y eso prácticamente, como todo, ¿no? En todo congregación, todo pueblo, todo país, se tiene que hacer a través de un documento, ¿no?, escrito. ¿Cuál es el primero, el segundo, el tercero? Entonces dice así: y la primera suerte, vayamos al mismo capítulo de Primera de Crónicas, capítulo 24, y al versículo 7. Vamos a leer el versículo 7, 8, 9, hasta el 10, que es ahí donde va a aparecer el apellido o el nombre de Abías. Dice, del 7 dice: y la primera suerte salió por Joiarib y la segunda por Jedaía. Esos son 2 sacerdotes, por un mes. La segunda dice, la tercera por Arim y la cuarta por Seorim. Ese es para el segundo mes. Dice, la quinta por Malchías y la sexta por Miamín.
Ese es el tercer mes. Grupos de dos sacerdotes por mes. Y dicen la 10, la séptima por Cos y la octava por Abías. Ese es en el cuarto mes. 2 sacerdotes por mes. Y a Abías, ¿con quién le tocaba? Con Cos, en el cuarto mes. Y ahí sigue el sorteo. Y llega hasta el capítulo 18, que dice la 23ª por Delaía y la 24ª por Maasías. O sea, la 23 y la 24, que era en el 12º mes. Pero no sabemos en qué mes. Hasta aquí, hermanos, sabemos el orden. Primer mes, segundo mes, tercer mes. En el cuarto mes, en ese orden, le toca a Abías. Pero, ¿cuál era ese cuarto mes? Ahora, por eso el maestro decía, estudien para que entiendan. Después de esto, pasaron el rey David, Salomón y así muchos reyes más. Y el reino de Israel pecó. En gran manera que Dios los dividió prácticamente. Se dividió Israel y Judea. Y cada uno también por su lado pecaron. Unos fueron esclavos en Siria. Y Judea fue llevado como esclavos por su grande transgresión e idolatría y desobediencia a las leyes de Dios. Fueron deportados y esclavizados a Babilonia. Y ahí pasaron 70 años. 70 años, casi una generación, ¿no? Y prácticamente los turnos para la adoración a Dios en el templo, porque ese templo fue destruido, prácticamente se cortó. No hubo por 70 años servicio a Dios. ¿Y qué pasó? En la época de Esdras, vamos a Esdras ahora, fue después de la deportación, cuando volvieron de Babilonia a Judea. Vamos al capítulo 3 y vamos al versículo 6. Si gustan lo leemos desde el 5, dice: y además de esto, el holocausto continuo y las nuevas lunas y todas las fiestas santificadas de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. La 6 dice así, escuchen hermanos, desde el primer día del mes séptimo, si nuestro Señor en Éxodo nos dice que el primer mes es abril, cuenten hermanos, abril, primer mes, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 7 meses. ¿Qué dice acá? Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová en el templo, mas el templo de Jehová no estaba aún fundado, pero empezaron el servicio a Dios. ¿Y quiénes son los que hacen el servicio a Dios? Los sacerdotes. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? ¿Cuáles son las familias? Las 24 familias ya estaban en el sorteo que hizo David. Ya estaba ese orden, ese papel, ya lo tenían. Pero tenían que empezar nuevamente. Después de 70 años no van a decir, no, nosotros nos quedamos en tal mes. No pueden recordar porque son 70 años que han pasado. Entonces vuelven nuevamente al primer grupo. Primer grupo en el mes de octubre. Y vamos a ver un cuadrito, hermanos, cómo es que se da esto. Porque muchos nos dicen que es en abril, mas no es en abril. Dice, en el mes de octubre, como cuenta en Primera de Crónicas, dice, la suerte es por Joarib y Gedalías. Esos fueron los 2 primeros. En noviembre, ¿quién? Arim y Seorim. En diciembre, el tercer grupo, por Malquías y Mijaín. Y en enero, después de diciembre sigue enero, que es el cuarto mes, ¿quién es? Cos y Abías. Y de Abías descendía ¿quién? Zacarías, el sacerdote. Este sacerdote, este varón que iba a ser el papá o el padre de Juan el Bautista. ¿Cuándo hacía el servicio Zacarías? En enero. En enero. Entonces, hermanos, el conteo se da desde, según Esdras, desde octubre.
octubre, noviembre, diciembre, enero. Cuarto mes, no, enero. Eso es. Entonces, hermanos, dice en Lucas 1, 23, 24 y 25, vamos a leer qué es lo que nos dice. Dice, y aconteció que cumpliéndose los días de su ministerio, se fue a su casa. ¿Quién se fue a su casa? Zacarías. ¿Cuándo se fue a su casa Zacarías? El primer día de febrero, porque todo el mes de enero, desde el primer día, hace el servicio Zacarías. Son 2 sacerdotes. Todo enero, es el cuarto grupo. Todo enero lo hace servicio Abías. Entonces Zacarías estaba en ese grupo. Ahí hace su ministerio. Y dice, y aconteció que cumpliéndose los días de su ministerio se fue a su casa. Lucas 1:24. Y después de aquellos días concibió su esposa Elizabeth. Y se encubrió por 5 meses diciendo, en el 25, así me ha hecho el Señor en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Es decir, hermanos, se burlaban porque ella era la estéril, ya no podía tener hijos. Y sin embargo, a su vejez llega a concebir. ¿Pero cómo? Por obra de Dios. Porque el mismo Señor le prometió a través del ángel de que él iba a tener un hijo, que su esposa iba a tener un hijo. Pues su esposa no lo iba a tener cuando él estaba en servicio. Él tenía que volver a su casa. ¿Para qué? Para nuevamente conocer a su esposa y concebir, ¿no? Tener que Elizabeth caiga embarazada. Y eso nos vamos al libro de Lucas, dice. Y acá dice, en el libro de Lucas 1:11, dice, y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y llamarás su nombre Juan. Listo, hermanos. Más claro que el agua no puede ser. Entonces, ¿cuándo hizo el servicio Zacarías, que era de la suerte de Abías? En enero. Volvió a su casa el primer día de febrero, conoció a su esposa nuevamente Elizabeth, se unieron, y Elizabeth en aquellos días nuevamente, cayó embarazada. Entonces contamos, hermanos. Vamos a contar. Todo varón nace en el 9º mes. Contemos a lo infantil, a lo niño con los dedos, si gustan. Dice, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. En octubre, como son cumplidos los 9 meses, nace Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que nace en octubre. Pero ¿cuándo cae embarazada María? María va a caer embarazada en el 6º mes del embarazo de Elizabeth. Si Elizabeth cayó embarazada en febrero, contemos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 6º mes, 6 meses. En ese mes se le aparece el ángel a María, y esto lo va a aclarar mi hermano Celi más adelante. En ese mes de julio aparece el ángel a María y le dice que el Espíritu Santo va a tomar a ella. ¿Para qué? Para que ahí críe a un varón. Y justo el ángel le dice a María, y este es el 6º mes de tu prima, la llamada la estéril, que también está embarazada. Es su 6º mes, dice. Eso tenemos que entender y estudiar y analizar bien. No hablar por hablar. No porque un mesiánico me dice y me diga, no, tal vez, no. Que concibe entonces Elizabeth en la semana número 11 del calendario hebreo, que sería esta semana, y aquí comenzaría a contarse las semanas, ¿de acuerdo? Comenzarían a contarse las semanas del embarazo de Elizabeth, que el inmersor nace en Adar, en la última semana o en la primera semana de Nisan. ¿Cuándo nació nuestro Señor Jesucristo? Y nos dio estos textos bíblicos para poder llegar a la fecha en que Juan el Bautista fue concebido en el vientre de su madre. Bien, hermanos, hasta aquí mi participación. Solo como consejo, hermanos, les digo una vez más que se guíen de lo que habla el maestro a través de sus audios.
Porque si nosotros nos vamos a guiar de fábulas, hermanos, de mitos y fábulas, prácticamente, hermanos, nos estamos matando espiritualmente. Porque dice en Tito, en el capítulo 1, en el verso 14, dice: no atendiendo a fábulas judaicas, hermanos. El maestro nos dijo, lean los libros hebreos, está bien, pero no todo. Tenemos que leer del libro hebreo, sacar lo que el maestro nos enseñó y confirmar. No atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres. ¿Qué hacen en los mandamientos de hombres hoy en día? Nuestro Dios nos dice, este es el primer día en la cual te saco de Egipto y este es el primer mes del año. Ahora, ¿qué sacan? El mes, por ejemplo, calendario gregoriano, el primer mes, enero, falso. Dios no estipuló así. ¿Qué hacen hoy en día los judíos? Sacan un calendario, ¿cómo le dicen? Calendario civil. El primer mes, octubre. Seguían por la creación del mundo, dice. Pero Dios no ordenó esto, hermanos. Por eso dice, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Listo, hermanos. Ese es mi consejo. Y el consejo de este humilde programa. Que estamos aquí para servir espiritualmente a cada uno de ustedes. No atendiendo, siempre y cuando no atendiendo, Señor, a fábulas de hermanos que prácticamente tergiversan a su manera las escrituras. Y esto ya nuestro maestro nos aconsejó y nos dijo que esto va a ser una guerra, pero a través de los textos, porque te van a sacar texto tras texto y van a interpretar a su manera y te van a engañar, inclusive a los escogidos, hermanos. Bueno, hasta aquí mi participación y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en vuestros corazones, amados hermanos y hermanas israelitas. Amén. Amén.